y bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Enfermería. Somos Belén Lescano, Mari Meneguzzi, enfermeras apasionadas por el liderazgo. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mercé Godó, enfermera con más de 20 años de experiencia y con nacionalidad andorrana. Así que muchas gracias, Mercé, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Que hace más de 200 años nace la enfermería moderna gracias a Florence Nightingale, que convirtió esta en una profesión de alto valor social. La enfermería hace parte del sistema de salud y nosotros hacemos parte como profesionales. Le damos cuidado a los pacientes, a los familiares y a nuestros equipos de trabajo desde diferentes áreas con vocación, responsabilidad, liderazgo y humanismo. Vemos nuestros dos pilares como enfermeros, que es la promoción de la salud y la prevención. Por eso el día de hoy tenemos esta invitada especial que es una enfermera y queremos seguir todo este legado de la enfermería que nos dejó Florence Nightingale, recalcando y reconociendo esta labor tan bonita que este mes estamos celebrando. Totalmente. Ahora sí. Bueno, Mercé, contanos, ¿qué te motivó a convertirte en enfermera? Bueno, a mí lo que me motivó sobre todo para convertirme en enfermera era sobre todo que yo era una persona que tenía mucha vocación de servicio. A mí me gustaba muchísimo todo aquello lo que era poder ayudar, lo que era poder conectar con el otro, todo lo que era, pues, no sé, conductas prosociales, ¿no? De alguna manera. Y entonces también he de decir que, bueno, también es la posibilidad de poderlo estudiar o no, y yo con enfermería pues tuve esa posibilidad de estudiarlo, y la verdad es que es algo de lo que, bueno, yo quedé encantada, quiero decir que realmente sobre todo era esa vocación de servicio. ¿No? Lo mismo me hubiera gustado también, ¿por qué no? A lo mejor haber estado trabajando de pedagoga, con niños discapacitados, quiero decir, no tenía por qué ser exactamente decir tiene que ser enfermería, eso lo tengo que reconocer, pero las circunstancias me llevaron allí y bueno, y de lo cual yo también tengo que decir que quedé muy encantada. Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, Mercé, ¿qué significa para ti ser enfermera? Claro, la verdad es que no es una pregunta también fácil de responder, ¿no? Quizás yo, pues algo que valoraría mucho en ese significado de ser enfermera era para mí sobre todo quizás brindar, ¿no? Los cuidados brindar unos cuidados al paciente, pero sobre todo poderlo hacer de una manera personalizada, es decir, poder ir cada vez más hacia una forma de trabajar en la que podamos personalizar, ¿no? Y ver a cada persona, a cada paciente o residente de manera, bueno, distinta, ¿no? Y de alguna manera pues el poderlo personalizar estos cuidados, ¿no? Sí. Quizás, bueno, yo haría una de las definiciones sería esta, como yo la siento, ¿eh? Exacto, o sea, poder identificar sus necesidades, Exacto. Poder estar ahí para escuchar, para acompañar, para Exacto. brindar un cuidado más cercano, más humanizado. Sí. Y ¿nos puedes contar, Mercé, cuál ha sido tu trayectoria profesional aquí en Andorra, si la has desempeñado siempre aquí y por qué áreas has atravesado? Bueno, la verdad es que al principio estuve en distintas áreas, porque al principio pues estuve en el hospital y es pues de correturnos, y a lo mejor ahora recuerdo que igual estuve un tiempo en el bloque quirúrgico, otro tiempo que estuve un poquito en cirugía, un tiempo que estuve en traumatología, y luego ya de manera mucho más, una trayectoria más dilatada, fue estar en medicina interna, que la verdad es que me gustó muchísimo porque te da más posibilidad de tener continuidad en las curas, ¿no? Y después también estuve un tiempo también dilatado en salud mental, que la salud mental, bueno, en la sala de agudos también la verdad es que me agradó bastante, ¿no? Y mi última etapa fue mucho más en el mundo de la gerontología. Estuve, bueno, en algún centro geriátrico. Y la verdad es que me atrajo muchísimo porque, bueno, también valoraba mucho, ya te digo, ese aspecto de poderle dar continuidad a las curas, ¿no? Y veo que, claro, en un centro de estos, como las personas están en una larga estancia, te ayuda mucho más a poderlos conocer de manera personalizada, que es algo que yo valoro mucho en el mundo de la enfermería, no mucho más, no tanto el aspecto de lo clínico o estar más que nada muy robotizada, sino poder conectar mucho más con el paciente, y esto me dio un poquito esa oportunidad y la verdad es que me atrajo bastante. Sí. Bueno, yo que también tengo experiencia en esa área, yo creo que es muy bonito, ¿no?
Yo ya había trabajado con gente mayor, pero aquí es como que lo vi desde otro enfoque, desde otro lugar, y la verdad es que la conexión que uno establece con el paciente es mucho más cercano. Bueno, evidentemente uno pasa muchas horas con ellos, ¿no? Y más allá de nuestra praxis en sí, de todo lo técnico que tenemos que hacer, lo que más cuenta y lo más importante, creo, para todos nosotros, por eso elegimos la enfermería, es la parte humana, ¿no? Exacto, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y esa parte humana yo también la relacionaría con el propio autoconocimiento. Es decir, yo creo que está la vertiente del conocimiento académico, que es muy importante, es evidente que tú tienes que formarte, incluso no vale decir la empatía nace uno, no, la empatía también se puede, es decir, madurar y puedes tú también aprender más a escuchar al otro y a conocerlo en función de un conocimiento académico, pero luego está tu autoconocimiento, es decir, buscarte trayectorias vitales en que tú hagas cambios, incluso a veces aventurarte a la vida, es aquello que dices, bueno, igual me parto la crisma, pero igual renazco, ¿no? Es decir, tienes que hacer cambios también en tu vida para llegar también a ese autoconocimiento que va a ser la base para poder realmente facilitarle la vida a los demás. Y vamos relacionado también con ese aspecto de, bueno, aceptar tu vulnerabilidad y comprender tu dolor, porque solo de esa manera puedes también comprender el sufrimiento de los demás. Y eso sí que es una vertiente muy relacionada con tu propia vida. O sea, no basta con decir yo tengo muchos títulos, tengo mucho currículum, sino está el poder afrontar tu propia vida y el querer profundizar en ella para poder realmente ser auténtica con los demás, ¿no? Que los demás perciban que tú comprendes ese dolor y que eso no viene solo de un libro, no basta con el intelecto. Totalmente. Sí. En la parte humana, ¿no? Quería hacer un punto porque de pronto, si nos ven en otro país, no entienden el término de curas, o se interpreta de otra forma, pero el curas aquí es cuidados, básicamente. Sí. Porque curas en Colombia es curaciones. Vale, pues claro. más Entonces era como para Sí. dar ese... Merced, ¿qué habilidades has adquirido durante todo este tiempo como enfermera? Pues la verdad es que, claro, también cuesta definirlo porque yo diría que son muchas, que incluso algunas de ellas yo antes ni tenía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, también diría, son muchas, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, la capacidad de comunicar, o sea, algo que parece tan simple, poder acercarte a familiares y poder ser capaz de comunicarte con ellos y bueno, y que les llegue lo que tú les estás diciendo, eso es algo que también he tenido que aprenderlo. Sí. El trabajo en equipo, el ser una persona pues que con el tiempo o sea, me he vuelto mucho más detallista, ¿no? He sido más capaz de... Mira, casi diría que hasta va otra vez en función de cómo tú vas comprendiendo tu vida, vas profundizando en ella, vas profundizando también en estos cuidados, ¿no? Y te vas volviendo una persona mucho más detallista, mucho más meticulosa, pero que esa meticulosidad, ya te digo, no solamente me refiero a una cuestión técnica, sino una cuestión de querer, o sea, estar como más en sintonía con el residente y más capaz de querer llegar a su problema, ¿no? Y eso también implica un ahondar en él, y eso va muy relacionada con esa atención al detalle, por ejemplo, ¿no? Y estar comprometido. Estar comprometido. Te vuelves también muy flexible porque trabajando en tantas áreas te das cuenta que vives también un poco, aprender a no controlar todo, ¿no? A vivir en una situación de incertidumbre, de cambios continuos. Es la versatilidad, ¿no? La También uno aprende a versatilidad, desarrollar. sí, a tener una ética, también a ser muy capaz de ser honestos, ¿no? De hasta dónde podemos y no. No hay que esconder nuestra vulnerabilidad. Si algo no lo sé, lo tengo que preguntar, y eso es lo que me hace ser una persona madura, ¿no? Y la importancia también de ser honestos en el sentido de que podemos tener muchos problemas, podemos tener situaciones muy difíciles, pero cuando estamos en ese trabajo tenemos que implicarnos y estar al 100%, ¿no? Porque si no, muchas veces no somos muy honestos, quiero decir, está muy bien el móvil, está muy bien hablar de otras cosas, pero si al final el trabajo se convierte en una vida paralela, que estoy muchas horas en otras cosas y de vez en cuando me miro al paciente, esto se acaba realmente notando y ellos perciben esa falta de interés. Yo pues como que he tenido también ahora la experiencia, nunca había tenido esa experiencia, y es como cuando uno está con un niño que tiene que aprender a identificar todas esas necesidades. Entiendo yo lo que tú dices, ¿no? Como por qué cambia esa conducta, por qué hoy está callado, por qué no come, y empiezan como a identificar cada detalle, lo que tú dices, de cada uno personalizado, porque
a él sí le gusta esto, ¿por qué no? Sí, Entonces, totalmente. es lindo como ese aspecto, ¿no? De individualizar Totalmente. a la persona. Totalmente, que brindemos los cuidados personalizados, como Sí, decía sí. ella, que muchas veces no se da por la carga de trabajo, por la cantidad de pacientes que tenemos Y tanto. y demás, pero bueno, uno hace lo humanamente posible por brindar un cuidado de calidad hacia el otro, ¿no? Merce, una consulta, ¿te gustaría poder desarrollarte a nivel profesional en otra área que no hayas estado antes o continuar en alguna que más te guste? Las que ya he estado, pues la verdad es que me gusta bastante salud mental, pero también me gusta mucho la geriatría. O sea, realmente es verdad que en estos últimos años estuve en geriatría y me atrae mucho. Y también en un área que no estuve, aunque tuve que tratar a algunos pacientes que eran paliativos, me hubiera también gustado a lo mejor desarrollarme más en el mundo de cuidados paliativos. ¿Sabes? Puede ser que en algún momento, estoy en ese momento en que estoy pensando si hacer un máster de gerontología, porque todo no lo puedo hacer a la vez, Sí, o de sí. cuidados paliativos, que tampoco no implica que un día no puedas hacer uno y luego otro día haces otro máster, ¿no? Sí, sí. Relacionado con temas que te interesan. Y la formación continua, ¿no? Qué importante que es para nosotros poder estar a la orden del día, poder brindar cuidados seguros, de calidad y seguir actualizándonos, porque la tecnología, la medicina y la salud en sí están en constante modificación y cambio. Y tanto. Sí, sí. Bueno, Merce, ¿cuál es el plus o el valor agregado que tú le ofreces a la enfermería? ¿O que sientes que le has dado, aportado a la enfermería? Lo que yo pienso que he podido aportarle a la enfermería, pues como son tantas cosas, a lo mejor quizás el aprender a implicarme más, ¿sabes? El pasar de un estado en el que a lo mejor en otra época de mi vida valoraba más la técnica, quizás por mi propia inseguridad también, o sea, por la necesidad que uno tiene de conocer una técnica concreta, y que es importante conocerla, evidentemente, y según qué áreas sería totalmente imprescindible. Sí. Con el tiempo, el hecho de poder profundizar más en el valor humano, ¿no? Ya no darle tanta importancia, no diría que no la tiene, pero que de alguna manera poder ahondar en otros aspectos, ¿no? Sí. Yo he valorado mucho ese aspecto de implicación humana, que es muy importante porque sí que creo que lo he comentado antes, que es importante el estar presente, ¿no? Sí. Y el estar presente no nos basta con una técnica, sino que tenemos que ser nosotras personas que hayamos ahondado en esta característica humana, y yo ese valor, es algo que le daría importancia, ¿no? El estar presente, porque eso además a ellos les da mucha seguridad. O sea, si tú eres una persona que te perciben, bueno, todos tenemos inseguridades, tenemos carencias, ¿eh? O sea, no alguien que lo sepa todo, ni mucho menos, porque eso no es real, pero que te vean también, pues eso, alguien que está presente, que se implica en lo que hace, que le interesa, que en algún momento no sabrá algo, pero que lo preguntará, que buscará apoyo. Y de alguna manera ese interés por ellos, para mí es una virtud muy importante, porque luego eso les ofrece mucha seguridad. Es decir, ofrece tanta seguridad que yo me había encontrado en algunos momentos en la residencia que estuve antes. Y me acuerdo incluso de algunos abuelos que hubieran estado casi a punto, en algunos que eran de paliativos, en este caso, casi a punto de ingresarlos al hospital por el dolor que tenían. Y el hecho de que tú, estoy de acuerdo que tú les vas a dar el tratamiento médico que necesitan, pero hay un tratamiento que va más allá de lo médico y que sabemos que es la llamamos sí, lo holístico, pero al final es nuestro cuidado, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos. Yo he podido vivir como esa presencia nuestra, el hecho de que ellos te ven allí, que hasta incluso podrás tener trabajo, pero te quedas un rato con ellos, dándole la mano, ofreciendo esa seguridad, eso facilitó que amortiguaras un poco ese dolor y que acabasen incluso no queriendo ir al hospital porque se sentían más arropados allí con nosotras, ¿no? Quiero decir, ese aspecto yo, por ejemplo, lo valoro mucho. Eso estaba leyendo yo este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, y hablan de cuando tú estás enfermo y que vas a ir al médico y de repente te sientes mejor, pero es un efecto de que tú vas a un lugar donde te vas a sentir seguro y que te van a paliar ese dolor que tienes, entonces inmediatamente el cuerpo se relaja y está como en mejores condiciones. Entonces es como qué bonito uno darle esa seguridad a tus residentes, a tus pacientes, que ellos se sienten, es que la seguridad te hace sentir confortable de cierto modo. Entonces qué bonito
eso que dices, que les das como ese valor a tus pacientes, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de ofrecer eso. Sí, sí. Bueno, yo creo que como en todas las profesiones tenemos todo tipo de gente con Sí. muchas habilidades y capacidades diferentes, pero creo que no todo el mundo tiene la gran habilidad de poder tener ese llegue a la otra persona, o sea, y yo creo que uno de los puntos fundamentales es la empatía para poder llegar al otro. O sea, porque si uno no puede ponerse en el lugar de la otra persona, en este caso de nuestros pacientes, pues yo creo que es muy difícil que podamos comprender lo que él está sintiendo en ese momento. Por ende, si nosotros no comprendemos eso, es muy difícil que podamos brindarle el apoyo, la seguridad, la confianza y todo lo que implica para que él se sienta mejor y que pueda atravesar esa situación de la mejor manera posible, digamos. Así que yo creo que la empatía, el respeto, el poder brindar este acompañamiento tan cercano es fundamental y es algo que se aprende también, ¿no? O sea, que uno lo puede poner en práctica porque es muy importante justamente para brindar un cuidado humanizado, que es a lo que nosotros siempre apuntamos, y que enfermería pasa 24 horas al lado de los pacientes, ¿no? Nosotros nos vamos, pero queda nuestro compañero que va a continuar con el cuidado y es fundamental que no nos olvidemos de la parte humana, que es con las personas justamente con las que trabajamos. Nos encantaría saber tu punto de vista en cuanto a qué significa ser un líder en la enfermería. Uy, es una pregunta, la verdad, un poco difícil de responder así de manera general. Yo a lo mejor te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Sí, Yo, mi experiencia, lo que sí tengo claro es que un líder, quizás un líder cualquiera, pero en enfermería especialmente, también tiene que ser alguien que haya aportado trabajo en el mundo tangible, es decir, que haya sido una persona que haya estado también trabajando unos años de enfermera en distintos ámbitos, o no sé si quizás uno, pero que sí que sea alguien que esté sobre todo en el mundo muy tangible, en el mundo muy real, ¿no? Que esté realmente muy cercano de auxiliares, de residentes. Lo digo porque también a veces me he encontrado que a veces se confunde el liderazgo con por ejemplo, el ser jefe, y hay personas que a lo mejor pues, pueden estarse muchos tiempo en su despacho encerrados, o pueden ser personas que a lo mejor trabajan en el mundo de la docencia, pero que se les percibe muchísimo esa falta de práctica y de estar cercana a los demás, porque ellos no lo hicieron nunca. Y eso sí que reconozco que incluso si uno tiene que ser el líder, ¿no? del grupo, por ejemplo, pues, no sé, suponte en el caso de ser un director o una coordinación, tiene que ser personas que hayan estado cerca de ese mundo y haberlo vivido, ¿no? Totalmente. Es como si me dices que un médico es de cuidados paliativos, pero nunca está con los enfermos, ni está con su equipo, y de vez en cuando aparece para prescribir una medicación. No tiene sentido ninguno. Y en ese aspecto considero que es muy importante el ser experiencia muy tangible, ¿no? Tú seas un ejemplo, y eso va relacionado también con esa tangibilidad. Es decir, sí que de acuerdo que tú cometerás tus errores, pero que tú tengas el interés de trabajar con esas personas que colaboran contigo, con auxiliares, con otros enfermeros, que tú estés allí y que seas una persona que también colaboras, ¿no? Porque realmente lo que decíamos, si no se convierte en pantominada, en algo muy abstracto que no es real. Esto, ¿no? Ese aspecto de que tú primero seas el ejemplo. Luego a lo mejor definirás cuál es tu liderazgo, pero tú sobre todo ser un ejemplo de trabajo en equipo, de tener interés por lo que te digan tus compañeros, de estar cercana a la gente, ¿no? O sea, lo que ya no creo, ya te digo, son liderazgos de simplemente libros, de despachos y de docencias, pero sin estar en el mundo hospitalario o del centro de salud, pero que estés cercana a las personas. Para luego incluso poderlo comprender muy bien si en algún momento estás pues en un lugar de coordinación o de otro tipo bueno, no sé, o de director, pero que seas personas que hayas trabajado en esos ámbitos y lo puedas comprender. Y una última preguntita, digamos, Mercé, nos gustaría que vos nos dieras tu visión en 3 palabras o más, no hay problema. ¿Cómo definirías la enfermería? Bueno, es verdad que es un poco difícil y tiene que ser al final un poco algo subjetivo y lo que yo he vivido, ¿no? Ahora lo relacionaría un poquito, ya te lo definiré, con lo que acabas de decir tú, de que allí estamos nosotras siempre 24 horas, ¿no? Si no somos nosotras, el compañero, y ahí también la importancia
de trabajar en equipo, de dar el parte y de, bueno, y de escribir en los cursos clínicos todo aquello que facilite, ¿no? Para mí ha sido como un poquito, sobre todo en esos últimos años, ¿no? Que he ido tomando más conciencia de mi profesión, una luz que brilla en la oscuridad, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo defino esto? Pues en el sentido un poquito de que cuando muchas veces nadie está, y eso ya puede ser de día o de noche, cuando muchas veces, pues, bueno, van desapareciendo muchos de los trabajadores que están allí, la enfermera siempre está. Es verdad que dice sí, porque está 24 horas, ¿no? Pero no solamente por eso, ¿no? Sino en esa actitud de estar tan cercana al residente, bueno, paciente, usuario, llámale como quieras, en muchas ocasiones ves que puede aportar algo que muchas veces va mejorando con el tiempo, pero que ha quedado abandonado, ¿no? Es el hecho que, mira, lo pondré a partir de un ejemplo, ¿no? Sí. Y eso era de día, no era de noche, pero me acuerdo muy bien que muchos años atrás estuve haciendo unas prácticas en un hospital de Barcelona y me acuerdo que había una madre muy desesperada, con mucho sufrimiento, porque tenía a su hija de 9 o 10 años, además una niña muy bonita, que tenía un tumor en el cerebro y que además tenía mal pronóstico, ¿no? Y tú la veías muchas veces salir de la habitación llorando. Pues recuerdo el sentimiento de una enfermera que se acercó a ella, que la llevó a una habitación que además, por cierto, era una habitación pues sin ningún colorido, sin ningún tipo de cuadro, nada que pudiese dar acogida, pero sí que había una pequeña mesa y 2 sillas, ¿no? Y eso fue suficiente para ir estando a su lado, acompañándola. Muchas veces no siempre son palabras, a veces hay que saber estar en silencio, que también es algo muy complicado. Sí. Y lo único que puedo decir es que, bueno, claro que no te va a quitar tanto sufrimiento, pero sí que con esa simplicidad, ¿no? Con esa oscuridad, con ese estado donde dices, oye, solamente había una mesa y 2 sillas, yo no tenía la gran oficina ni tenía nada, supo amortiguar ese dolor, supo crearle un estado como de estar, bueno, en un nido, en una situación tan límite, ¿no? En una situación de tanta desesperanza, que aún puede haber un poquito de esperanza, que aún puede haber alguien que te acompaña, que está contigo, y que eso puede ser en cualquier momento, es hacer ese algo que muchas veces muchas otras personas desaparecen y no las tienen en cuenta, y nosotras muchas veces si podemos aportar esa silla y estar al lado de esa persona, podemos aportar darle la mano, esas palabras, bueno, y mucho más, pero que de alguna manera muchas de estas situaciones para muchas personas pues bueno, ya no existen porque abandonan, se van y tú siempre estás allí, y por eso en ese espacio tan oscuro pues muchas veces tú puedes ser esa luz que les dé un poquito de vida, de cuidado, de algo que tiene mucho más valor de lo que nos pensamos, ¿no? Que muchas veces pues y podemos incluso, ¿no?, estar para ellos, y en aquel momento pues en una situación muy crítica tú eres la que vas a llamar al médico, por lo tanto sea la situación que sea, tú eres la que siempre estás aportando algo que es muy importante y muchas veces no se ha valorado suficiente, ¿no? Incluso el cuidar, cuando muchas veces ya no se puede curar, ¿no? Y que eso ha estado muy abandonado en el mundo de la medicina. Y en cambio dices, oye, porque una persona que tiene un cáncer terminal, si el médico ya no puede curarlo, ya no aparece por allí, eso es un abandono. Pues tiene que seguir apareciendo, porque entonces estás para que él siga viendo que tú continúas en su cuidado, ¿no? No tiene que hacerlo solo la enfermera, pero digamos que ella siempre ha sido la pionera. Sí, totalmente. Muy bonito todo lo que has dicho. Gracias. Porque lo siento y ha sido como lo vivo. Gracias por ese aporte, porque la verdad que nosotros, yo creo que todos nos nutrimos, ¿no?, de las diferentes opiniones, de las experiencias, porque en sí nos vamos formando con lo que uno va viviendo a lo largo del camino, a lo largo de la vida, y agradecemos mucho que hayas venido aquí, que hayas compartido tu tiempo, tu experiencia, tus anécdotas, así que te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias también por invitarme, y bueno, ya hasta otra. Bueno, muchas gracias. También es por como toda esa experiencia que tienes. Yo soy, digamos, que no tan nueva en la enfermería, pero escuchar otra visión, porque sí que te puedo decir que desde mi punto estuve muchos años en lo técnico, en ser
yo trabajé en accesos vasculares, entonces era como cómo ser la mejor en accesos vasculares, pero claro, también había que aprender a trabajar con el paciente y como bajar esos niveles de estrés. Pero esta experiencia que tú me cuentas hoy es como, oye, si tiene mucha razón ya está lo técnico, finalmente son habilidades que adquirimos, pero esa parte humana de verdad centrarse en esa persona que no la tengo tan arraigada como de pronto ya tú lo tienes porque ya has vivido todo ese proceso, pero es muy bonita la historia, no sé, me conmovió mucho escucharte. Sí, y también pues me recuerda mucho a todo lo de Florence Nightingale, que es la dama de la lámpara y que fue una luz para personas que estaban solas y quien estaba allí era la enfermera escuchándolos y cuidándolos. Así que muchas gracias, muy linda tu experiencia, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, no sé. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio y la idea es poder traer a más colegas para que nos puedan contar sus experiencias. Algunas serán a distancia, otras serán de manera presencial como hoy. Pero bueno, la idea es seguir aportando valor a nuestra profesión, seguir haciendo hincapié en los dos pilares fundamentales que siempre nombramos, que es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado humanizado. Esos valores, ¿no? El cuidado humanizado, la vocación de servicio, nuestra responsabilidad. Totalmente. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que nos escuchen, que nos puedan compartir y que si tienen algún comentario o algo que nos quieran aportar va a ser muy bienvenido. Así que hasta la próxima. Bueno, bye bye. Adiós. Feliz